Muy buenas noches, les saluda Manuel Ortega. A nombre del Centro Cultural de Bellas Artes PaxArts, les damos la bienvenida a todos los que van conectarnos y explicarles el fin de este conversatorio, entrevistas y webinar que tenemos todos los viernes a las 8 de la noche mediante el Facebook oficial del PaxArts. En este encuentro contamos con la participación de un gran amigo cuya experiencia es el instrumento de la trompeta y la pedagogía. En cuanto a lo que es su trayectoria profesional, él a los 16 años ingresa en primer lugar a la carrera de docencia artística en la Universidad Daniel Alomía Robles en la ciudad de Huánuco, donde destacó por ganar un par de concursos anuales de trompeta. Al finalizar sus estudios superiores decide viajar a la capital para continuar sus estudios musicales en la Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio Nacional. En esta ocasión se realizaría como intérprete de trompeta. Sus estudios musicales fueron llevados a la par con una carrera de docente en la Universidad Nacional de San Marcos. Durante estos años en la capital permaneció en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional y tuvo la oportunidad de ganar una edición del Concurso Nacional de Trompeta en la ciudad de Trujillo en el año 2013. Al finalizar sus estudios en el Conservatorio Nacional, en el 2014 fue convocado para laborar como docente en el Conservatorio Privado Josafat Roel Pineda, quedándose con sus labores todo el año de 2015. El año siguiente es llamado para laborar como docente en la especialidad de trompeta en su alma mater, el Conservatorio Nacional de Música, hoy en día Universidad Nacional de Música. Después de la presentación, le damos la bienvenida a Javier Pacheco. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo está? Saludos a todos ahí desde donde estás y a los que nos están viendo también. Eh, Bastante bien, bastante contento y agradecido por la invitación que me haces. No, yo te agradezco a ti, Javier, por el tiempo que te das, ¿no? No nos vemos hace bastante tiempo atrás, ¿no? Pero igual es un gusto volver a verte. Y Javier, cómo estás pasando este tiempo, bueno, tan difícil que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, es un tiempo bastante difícil, como tú lo has dicho, pero también productivo, ¿no? Productivo para todas aquellas personas que han decidido emprender algo y darse a los estudios, invertir su tiempo estudiando virtualmente, ¿no? O algunos, como en mi caso, enseñar en esta modalidad. Y también veo, ¿no? Que también estás en, en el mismo rubro, ¿no? De la enseñanza virtual y todo esto. Entonces, yo creo que a pesar de todas las cosas que nos están ocurriendo, también hay bastantes cosas buenas, ¿no? Una luz de esperanza en todo esto. Entonces, yo trato de pasarla bien, siempre trato de estar siempre contento y hacer algo productivo, ¿no? Claro, claro, Javier. Sí, pues la enseñanza virtual hoy en día casi es al 100%, ¿no? Eh, y en este caso, Javier, ¿qué proyectos tú tenías para este año, para el 2020, que se quedaron ahí en stand-by? Uy, bueno, yo había organizado un ciclo de clases maestras como todos los años, ¿no? Viajar al Ujú. interior del país y, bueno, hacer un viaje a Europa para estar en algunos festivales, ¿no? Bueno, los de Europa se han pospuesto y los del interior del país pienso ya retomarlos, digamos, bastante pronto, ¿no? Pero igual, o sea, se perdieron, no se, diría que no se perdieron, se pospusieron todos esos planes, ¿no? De poder dar algunos conciertos, dar algunas clases y bueno, como siempre, conocer gente nueva que esté deseosa de aprender, potenciar, mejorar, ¿no? Claro. Que- Bien, bien, Javier. Y volviendo un poco más atrás en tu carrera, nos gustaría conocer, o todas las personas que siguen esta transmisión, cómo tú iniciaste en la música. Tal vez fue desde muy pequeño, en la etapa escolar, o todavía en la etapa, no sé, un poco mayor. ¿No? ¿Cómo fue esta experiencia o la primera visión que tuviste hacia la música? Uy, bueno, esto va con un tema de motivaciones en realidad, ¿no? Dentro de todo lo que me ha movido en la música siempre han sido motivaciones que en distintos tiempos de mi vida, etapas de mi vida, han calado muy profundo, ¿no? Yo comencé
en la escuela primaria, ¿no? Y yo no tocaba ningún instrumento, pero había unos compañeros, unos del salón, y otros chicos también de otros grados que tocaban guitarras, zampoñas, hacían música latinoamericana, ¿no? Claro. Y en ese entonces me pareció bastante bonito porque los veía súper alegres, ¿no? Tocando sus instrumentos. Era como que estaban en en otra esfera ellos. Yo los veía y los veía súper distintos a las personas que yo consideraba normales, ¿no? Que no tocaban algún instrumento, por decirlo así. Los veía tan contentos haciendo música que yo quería también disfrutar de esa alegría. Y pues me acerqué a ellos, ¿no? Y les dije si me podían enseñar a tocar algo. Entonces, me comentaron, puedes comenzar con esto, con lo otro, ¿no? Este es un instrumento quizá un poco más fácil de conseguir. Y bueno, ahí comenzó mi travesía con la música latinoamericana, por decirlo así, ¿no? Y de ahí, Claro. bueno, la gripe. Eso fue en la primaria. Y luego ya para la secundaria, pues conocí algunos instrumentos de banda, ¿no? En la secundaria me llamó bastante la atención el profesor de trompeta, ¿no? Es un profesor que es mi primer profesor de trompeta, que está en Huánuco. Hermógenes Morales, tu vecino, creo que vive cerca también. Sí. Bueno, cerca de la casa de tu mamá, ¿no? Que también fue mi profesora Claro. en la Universidad Daniel Leomía Robles, que en ese tiempo no se llamaba universidad, sino era Instituto de Música, ¿no? Instituto de Música. Claro. Claro, y Javier, ¿cómo es este paso o la transición, ¿no? De estar en la etapa de secundaria, en la etapa escolar, y decidir entrar a estudiar de manera ya profesional al Instituto de Música que está aquí en la ciudad de Huánuco? Bueno, todo es un tema de ejemplos de personas que conocí, ¿no? O sea, no es que yo tanto lo haya decidido porque pues, así lo haya decidido, ¿no? Era que veía a mi profesor una persona tan profesional haciendo su trabajo, tan profesional tocando el instrumento, tan profesional enseñando, que este ejemplo, pues, ahonda en mí, ¿no? Y le pregunté algún día, ¿no? Le dije, profesor, y como todo, como mucha ignorancia, ¿no? De las personas y parte mía también en ese entonces, le pregunté, ¿y dónde se estudia música, no? ¿O se estudia la música? Le pregunté, para poder dedicarlo como una profesión. Y me dijo, sí, claro, me ilustró, me dijo, puedes estudiar en tal lugar, esto es así, por acá y por allá. Entonces, ahí decidí que la música sería mi carrera, ¿no? Y más por un tema también de retos. Lo que pasa es que en la vida primaria y secundaria no había algo que realmente me retaba en la vida. O sea, estaban las materias y todo, pero como que lo pasaba fácil, ¿no? Claro. Entonces no era algo que en sí represente algo eh, de esfuerzo y ese tema de recompensa al poder lograr algo, ¿no? Entonces, la música en cambio sí era eso, ¿no? La música siempre ha sido complicada, para mí, por ejemplo, ¿no? Había muchas cosas que tenía que aprender, desarrollar, y hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de ejemplos, como de mi primer profesor de trompeta, pues me llevaron a estudiar la carrera superior en el Instituto de Música de Elomía Robles, ¿no? Claro. Y ya un poco más adelante, cuando tú te encontrabas en bueno, en el Instituto de Música Daniel Lomía Robles, ¿tú tenías pensado migrar a la ciudad de Lima? ¿Tenías esa decisión clara o todavía fue por los últimos años que cursabas en el Instituto de Música? Hoy universidad, ¿no? Bueno, yo al principio, como siempre, nombraré en mi ignorancia las cosas, y creo que también ha sido un punto bueno el ignorar. Yo no sabía ni que existía un conservatorio, ni nada de esas cosas. Yo había entrado a estudiar al Instituto de Música y digamos que hasta ahí ya había entrado a la puerta y aún no veía más puertas o más ventanas, si quiere decir así, ¿no? Solamente conocía eso. Empecé a estudiar, ¿no? Empezaron a llegar músicos de otros lugares y fue allí donde vi que la música era mucho más amplia de lo que yo había visto hasta ese entonces. Claro, Y también vi que estos músicos tenían, digamos, más posibilidades de ejecución instrumental, ¿no? De los que yo conocía. Nuevas formas de ver la vida, de personas que, digamos, me gustaban cómo se expresaban, tanto verbalmente como con el instrumento, ¿no?
Entonces empecé a averiguar y por segunda vez hice la pregunta, ¿no? ¿Y dónde se estudia para tocar así? ¿No? Me recuerdo que le pregunté a un profesor que vino, ¿y dónde estudio para yo tocar así como usted? ¿No? Entonces me dijo, mira, existe un conservatorio, esto está en tal lugar, pues se estudia más o menos así y ya. Y dije, ya, bueno, yo me voy por ahí entonces, ¿no? Voy a terminar acá y me voy para Lima. Yo terminé a los 20 en Huánuco y Ujú. la verdad es que, la verdad es que yo nunca he querido trabajar. Eso es algo, digamos, la gente a veces me pregunta, ¿no? Y es esforzado tu trabajo, ¿no? Yo no trabajo hasta ahorita. O sea, yo es más, hasta ahora creo que yo no trabajo. No asumo lo que hago como un trabajo. Y con esto no quiero decir que sea irresponsable, ¿no? Sino que la verdad es que a mí no me gusta La palabra, trabajar. tal vez, ¿no? Creo que sí, o el hecho del concepto que se han formado de que todos los días te levantas temprano, a las 8 entras a un lugar y sales en la noche, ¿no? Como el Claro, como ejemplo del oficina, ¿no? Un horario de oficina. horario de oficina, ¿no? Entonces, yo a los 20 años, pues, terminé y tenía una opción laboral, pero dije, no, o sea, yo tengo 20 años, no quiero trabajar aún, ¿no? Para mí no es el trabajo, me voy a estudiar. Me fui a Lima y comencé a estudiar, ¿no? Y así fue como viajé hacia Lima. Tú cuando viajas a Lima, bueno, con la decisión ya de estudiar, como tú dices, ¿tenías claro lo que era la música popular con la música académica que ofrecía el conservatorio? Eh, bueno, el conservatorio ofrece música académica, ¿no? Ujú. Música popular, no. Música popular como tal, no. O sea, ahí se estudia música académica. Mm, cuando yo fui, no sabía exactamente que toda la formación era académica, ¿no? Yo pensaba estudiar algo de música popular. Es más, a mí no me gustaba la música académica como tal, o sea, como me gusta ahora, por decirlo así, ¿no? Claro. Lo apreciaba, lo escuchaba, pero a mí me gustaba otro tipo de música, ¿no? Me gustaba un poco más la música latina, quizá un poco más este tema desconocido de la música jazz, ¿no? Pero solamente eran gustos de alguien como en la calle, ¿no? Que escucha un sonido bonito y dice, ah, bueno, me gusta esto, ¿no? Pero no sabía a profundidad, ¿no? ¿Qué exactamente era? Siempre, esta es la tercera vez que nombro, o sea, siempre voy a apelar a que era súper, súper ignorante, ¿me entiendes? O sea, yo me gustaba el jazz, ¿no? Pero yo no conocía a los representantes del jazz, por ejemplo, ¿no? O sea, decía, sí, me gusta el sonido, me gusta la música jazz, pero no conocía nada del jazz. Cuando comencé a estudiar en el conservatorio, por mis estudios, ahí comencé a conocer la música académica, a sus compositores y verdaderamente a su música, porque ya era algo que estudiaba y todos los días lo escuchaba. Y fue ahí donde de verdad ya profundicé en un tipo de música, ¿no? Y esa música que realmente luego cambió todo mi mundo, ¿no? O sea, ahora mismo yo podría decir que a mí no me gusta mucho la música popular, tampoco me gusta mucho la música jazz, ¿no? Como para estudiar. O sea, digamos que ahora sí puedo sectorizar mis preferencias, pero sin ánimos de ofender, ¿no? Porque la gente puede pensar que, ah, no le gusta la música popular, ¿no? O sea, si me dan entre elegir, me quedo con la música académica. Pues sí, cuando uno va buscando al inicio, pues va buscando de todo un poco, ¿no? En este caso sí también pasé por lo mismo, ¿no? Encontré la música popular, luego la música jazz, ¿no? Y yo me enamoré también con la música académica hasta el día de hoy, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Si yo también escogería en esos tres rubros, pues escogería la música académica, ¿no? Y bueno, Javier, eh, ¿cómo fue también la experiencia de estudiar dos carreras en simultáneo, ¿no? Porque tú estudiabas en el conservatorio, hoy Universidad de Música, y también estudiabas la carrera de docencia en la Universidad de San Marcos, ¿no? ¿Cómo repartías los tiempos, ya que dedicarte a tu instrumento, ¿no? En el conservatorio obliga bastante tiempo, ¿no? Y también, pues, estudiar una carrera en una universidad pues también tienes que dedicarle mucho tiempo. ¿Cómo hiciste o cómo fue, mejor dicho, esta experiencia que tuviste? Bueno, eh,
Es que habían varias ideas dentro de ello para poder lograrlo, ¿no? Lo primero es que yo había venido acá a Lima para estudiar y no hacía otra cosa más que estudiar. Y bueno, trabajar un poquito para solventarme, ¿no? Claro, Consideraba que un estudiante no necesita de mucho dinero para poder solventarse y estudiar. O sea, era, la cosa era mínima, por decirlo así. Eh, bueno, yo no estudié dos cosas al mismo tiempo hasta 4 años, ¿no? Dos años de estar en Lima, ¿no? Porque los primeros años no tenía trabajo, o sea, o bueno, el primer año, los primeros meses, por decir así. claro, Pero luego cuando empecé ya a trabajar en la música popular, ¿no? Que siempre he trabajado y sigo trabajando hasta ahora, pues me di cuenta de que sí podía tener la solvencia para continuar un estudio más, ¿no? Y para eso ya mis estudios en docencia en la claro. universidad, en el Instituto de Música, ¿no? Bueno, vamos a llamar Universidad Alameda Robles, ya, Ujú, para que la gente no se confunda. claro, Tenía esta carrera de docencia y el conservatorio ya había ingresado a superior. O sea, mi meta era ingresar a superior, no descuidarme hasta ingresar a superior. claro, En claro, superior, eh, yo, bueno, conociendo más personas, conversando, ¿no? Lo único que yo necesitaba para validar mis estudios universitarios eran hacer 2 años en San Marcos y así completar el grado de bachiller. Entonces fue como un juego de ajedrez, digamos, ¿no? Yo completaba mis estudios que me faltaban, ¿no? Mis estudios de bachiller. Terminaba el bachiller y para eso yo iba a estar comenzando el tercer año en el conservatorio. Digamos que hasta ahí sí era un poco esforzado porque había que estar metido en ambas cosas, ¿no? Eh, pero los primeros estudios del conservatorio, digamos que no son tan fuertes, por decirlo, ¿no? Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Para mí no eran tan fuertes, por decirlo así. Entonces, obtuve el bachiller y cuando obtuve el bachiller, ya en tercer año del conservatorio, yo convalido los cursos. claro, Convalido algunos cursos, ¿no? Que a veces pueden ser difíciles, como investigación, ética. Cursos que sería mentir decir que los recuerdo porque no los recuerdo porque nunca los llevé en el conservatorio. O sea, los convalidé convalidaste. sí, convalidé el curso con San Marcos. Entonces, a lo único que iba al conservatorio a partir de tercer año era tocar al curso de instrumento y algún otro curso musical, ¿no? Que había por ahí. Entonces, eso me daba tiempo para poder seguir en la licenciatura y luego la maestría, ¿no? Digamos que fue como llevar una sola carrera, ¿no? No fue llevar dos al mismo tiempo. Claro, Pero claro, fue gracias a esa estrategia, ¿no? Que se dio, tampoco es que lo medité tanto, se dio porque se dio. claro. Bueno, muy interesante lo que nos comentas, Javier, ¿no? Cómo pudiste repartir el tiempo, ¿no? Y bueno, durante esa etapa universitaria también tú perteneciste, bueno, a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, bueno, y a muchas agrupaciones más, tanto populares como académicas, pero también en el 2013 ganas un concurso nacional de trompeta en Trujillo. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cuánto tiempo le dedicaste para poder participar en este concurso? Bueno, el concurso de Trujillo fue una suerte de que todos los años se organizaba uno ahí. Ujú, Creo que ahora se sigue organizando. Y pues los primeros años del conservatorio para mí fueron preparación, ¿no? Preparación para aprender la música académica, la forma de tocar, el repertorio, ¿no? Que tiene su particularidad, ¿no? No es como tocar música popular, claro, tiene otra forma de tocar, ¿no? Tiene otro estilo, digamos, otros requerimientos, ¿no? Entonces, una vez que ya me sentí preparado, pues dije, no, voy a concursar, porque eso es lo que hacen todos los trompetistas, ¿no? O todos los músicos en realidad que están en el conservatorio. Llevan un tiempo de preparación y luego comienza la etapa de concursos. ujú, Entonces viajé para Trujillo, ¿no? Fueron algunos de mis compañeros también. Y pues nada, es cuestión de estar centrado, determinado en qué repertorio vas a hacer e ir a tocar. O sea, pensar en que te has preparado bien y tienes que hacerlo. Y que sea pues lo que el destino y el jurado quieran, ¿no?
eso, ¿no? Claro, es Créeme, más que todo la decisión, ¿no? De uno mismo, ¿no? claro, es pensar que no es el primer concurso que vas a hacer, sino que vas a hacer varios de esos. Entonces, ir, ir por él nomás. Claro, claro. Mira tú, Javier, qué interesante. Y bueno, Javier, entrando a la parte ya pedagógica, hoy en día, ¿cuáles son los métodos de estudio que tú tienes, ¿no? En cuanto a lo que es el instrumento o los que también compartes, ¿no? Con tus alumnos. Uy, este es un tema bastante amplio, que lo puedo resumir en que es un juego de ajedrez, en el hecho de que todos los alumnos son distintos y que hay algunas reglas, ¿no? Claro. En el caso de la trompeta, ¿no? Voy a sectorizar quizá el viento de metal, que es lo que conozco, ¿no? En los vientos de metales son tres cosas lo que tienen que, tres reglas, tres requisitos principales que se tiene que saber. Uno es cómo fluye el aire, ¿no? O sea, en pocas palabras es saber pasar el aire a través del instrumento, Ujú. ¿no? Luego es algo que se llama flexibilidad, que es juntar las notas sin utilizar la lengua. Y el tercero es saber utilizar la lengua. Son como tres ingredientes que van a entrar en todo lo que deseas hacer. Toda la técnica, todo el repertorio, todo se hace con esto. Entonces son tres cosas que se van a ir enseñando siempre, siempre, en distintas etapas, ¿no? Ahora, hay varias etapas en un trompetista que hay que saber asumirlas, hay que saber, digamos, inclinar a un alumno, ¿no? Y que pueda entender esto, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que al principio tiene que entender la técnica de trompeta. Estas tres cosas básicas, ¿no? Entenderlas y tocar medianamente. Luego, una vez que esto se haya desarrollado, ya, donde apliques estos tres ingredientes a los libros famosos, ¿no? Ujú. Porque no es que un libro te va a enseñar esto, ¿no? No es que un libro te va a enseñar a estos tres ingredientes, no te los va a enseñar. Mucha gente a veces piensa de manera un tanto, no sé, llamarlo equivocada, bueno, voy a tomarme el atrevimiento de decirlo equivocado, de que teniendo libros, ellos van a poder desarrollar esto, ¿no? Claro. Pero nada, o sea, aquel que me diga que lo puede hacer con los libros, pues yo gustosamente le regalo unos cuantos gigas de libros que tengo y les des. Pero se necesita de los profesores, se necesita Así de es. los docentes, de los maestros, porque es como una transmisión oral, tradicionalista, ¿no? Donde el profesor va a estar todos los días contigo, bueno, los días que tenga clases, y te va a repetir siempre lo mismo, y te va a ayudar a encontrar siempre lo mismo, porque siempre te vas a ir olvidando, o siempre vas a dejar de aplicarlo. Entonces es una convivencia bastante cercana con el alumno durante el tiempo de su etapa principiante, ¿no? Una vez que el alumno ya esté empapado de todo esto y medianamente siempre esté aplicando esta técnica, pues yo llamo la siguiente parte que es como hacer música a granel. ¿A qué se refiere? A que vas a tener que tocar muchas cosas, aunque a veces no estén del todo perfectas, ¿no? Claro. Ahí desarrollas otras habilidades como encontrar velocidad, como tener registro, como conocer más repertorio y darte cuenta en todo lo que estás haciendo, ¿no? Te vas a dar cuenta en todo lo que haces que aún tu técnica necesita ser mejorada, ¿no? Entonces, es allí donde yo creo que el alumno pasa a un nivel intermedio, ¿no? Entonces, ya ha estudiado la técnica en su nivel principiante, ha hecho música a granel en su nivel principiante y dice, no, necesito que mis tres ingredientes, otra vez aparecen los tres ingredientes, ¿no? Fluidez de aire, flexibilidad de articulación, eh, van a tener que estar mejor instaurados esta vez, ¿no? Mejor diseñados, mejor logrados. Y Ujú. pasa a un nivel intermedio, ¿no? Y creo que esta fórmula se repite tanto en la parte principiante, en la parte intermedia y en la parte avanzada. Ahora, ¿quién decide por ti cuándo hacerlo? Pues es tu profesor.
Ese es el Claro. gran, digamos, el gran detalle para mí, ¿no? Imagino que hay otras formas de pensar y todo que se respetan, pero para mí es eso, ¿no? Mm, Autodidactas, habrá uno en un millón, quizá, no lo sé, pero se pierde mucho siendo autodidacta. Pierdes motivación, pierdes tiempo, que es muy importante en la música, ¿no? Así Y creo que es. en todo, es súper importante. No es igual estudiar cuando tienes 30 años que cuando tienes 10 quizá. ¿No? Entonces es mejor invertir el tiempo de manera adecuada. Y esa es mi manera de enseñar, ¿no? Yo creo que esto funciona así. Y la experiencia de la educación me seguirá enseñando eh, cómo abordar todo esto, ¿no? Y quizá de acá a unos años, cuando hagamos otra entrevista, te diga todo lo contrario. Qué sé yo, sé también, ¿no? Puede Así es, pasar. pues la música va cambiando cada día, ¿no? La enseñanza más todavía. Y bueno, Javier, un alumno que recién inicia, bueno, con el instrumento de la trompeta, ¿cuánto sería el tiempo mínimo que debería dedicarse a su instrumento? Bien, acá puedo tener dos respuestas que van en paralelo. Va a depender mucho del perfil del alumno. Hay alumnos muy inteligentes. Inteligentes me refiero a que asumen su rol de educación, ¿no? Ujú, De manera, digamos, bastante eficaz. Quiere decir que son muy disciplinados para estudiar, ¿no? Todo lo que puedes llamar disciplina, ¿no? Buena ujú. postura, eh, hacen las repeticiones correctas con el tiempo correcto. Ellos necesitan menos tiempo, menos de cantidad, porque practican con mucha calidad. Hay otro tipo de alumnos que no son tan, digamos, tan inteligentes en su técnica de estudio, ¿no? No hablo de técnica de trompeta, sino técnica de estudio, ¿no? No son tan inteligentes y necesitan desarrollarlo. Ellos necesitan más tiempo en cantidad, necesitan más cantidad de tiempo. Entonces, es cuestión de ver qué tipo de alumno tienes, qué tipo de alumno te toca. Y siempre llevarlos a que entiendan esto, ¿no? De que es importante la práctica, sí. De que cuanto más técnica de estudio tengas, menos va a ser el tiempo que inviertes, ¿no? Y si tienes menos técnica de estudio, pues vas a invertir más tiempo. Claro. Javier, y en cuanto a lo que es el instrumento, también para las personas que recién inician en la trompeta, ¿influye mucho esto? O sea, un instrumento bueno o un instrumento regular. Eh, qué pregunta difícil. Bueno, mm, a ver, un instrumento promedio, ¿no? Ujú, Digamos, voy a hablar con marcas y series quizá. Por ejemplo, Yamaha en su versión más barata, ¿no? En su versión más barata, es un buen instrumento para comenzar. Una ujú. educación responsable. Si quizá no se tiene ese presupuesto, se puede comenzar con alguna trompeta china, digamos genérica, ¿no? Pues también, también podría ser, pero ya hay ventajas, ¿no? Ya hay ventajas, va a haber ventajas, ¿no? Un instrumento de una marca reconocida en su nivel más básico ya tiene diferencias Claro, a un instrumento genérico. Y sí podría ser determinante, ¿no? Podría ser determinante. Más aún si esta persona se va a dedicar a la música profesionalmente, ¿no? Podría servir de mucho. claro. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero igual, o sea, yo creo que también conforme vais estudiando, el mismo instrumento te va a decir, hasta acá te pude Hasta acompañar, acá, ¿no? pues, claro. O sea, eso sucede mucho, ¿no? Hay mucha gente que comienza con un instrumento genérico, pasan unos meses, ¿no? Generalmente a veces es un ciclo o a veces son dos ciclos, o sea, dos cuatrimestres, y se dan cuenta, ¿no? Ellos mismos se dan cuenta de que ya el instrumento no está al nivel de sus exigencias.
pues ya es hora de mudar a otro instrumento. Así es. Bueno, en general, o en resumen, pues siempre un instrumento, bueno, caro, pues siempre va a sonar bien, ¿no? O sea, en general, yo pienso eso, ¿no? Pero bueno, siempre cuando uno inicia, como tú dices, no tiene el presupuesto, ¿no? No sé, de algo muy caro, ¿no? Entonces tiene que empezar por lo que tiene, ¿no? Y como tú dices, el propio instrumento te va a pedir, pues, hasta acá nomás puedo, ¿no? Y bueno, Javier, volviendo un poquito más atrás, se me pasó preguntarte, ¿cómo llega la oportunidad de poder viajar a Europa y expandir un poco más tus conocimientos? ¿Cómo llega esta oportunidad a tu vida? Ah, bueno, fue una decisión en realidad de viajar a conocer cómo funciona la música en el mundo, ¿no? Muchos profesores, amigos, eh, me decían siempre, ¿no? Un músico tiene que viajar, tiene que salir para Así conocer el es. mundo, ¿no? Y esto, pues, dije, no, ya acabé el conservatorio o ya estoy por acabar, ¿no? Entonces voy a ver cómo es en sí la carrera musical, ¿no? Así como el sector salud tiene sus famosos serum, no sé cómo lo llaman, Ujú. pues el músico a veces no lo tiene, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer esto, voy a viajar y salir a conocerme. Me inscribí a algunas clases, ¿no? A recibir algunas clases, algunos festivales, compartir un poco con profesionales de la trompeta en su quehacer, ¿no? Y, y fue eso, ¿no? Empecé a viajar, ¿no? Desde la primera vez que viajé, pues todos los años, pero siempre trato de salir para estudiar, ¿no? Sobre todo es para estudiar, ¿no? Mi fin principal es que voy a estudiar. Claro, ¿y cuál es el mejor recuerdo musical, obviamente, que te deja este viaje a Europa? Uy, son varios en realidad, son varios. Pero quizá uno de los que más recuerdo con cariño, o sea, personalmente, ¿no? Desligando a profesores y todo esto, pues es haber tenido la oportunidad de tocar hay una orquesta llamada Filarmónica de España, ¿no? Entonces hicimos el Requiem de Verdi, me parece. Y pues fui a tocar, estuve ahí como trompetista, ¿no? Y vi un poco más de cerca cómo era el trabajo, ¿no? Montar un Requiem tan grande Claro. en tan solo un ensayo y concierto. O sea, a ver, a las 3 llegábamos a las 3 ensayamos unas cuantas horas y en la noche es el concierto, ¿no? Entonces, se veía tanta diferencia en la profesionalidad, ¿no? Porque tenías que ir y tocar, hacer tu trabajo, ¿no? Y para eso, pues hay cierta preparación. No sé cómo lo hayan hecho los demás, quizás estén acostumbrados a ese ritmo, pero para mí fue un reto, ¿no? Porque me dijeron, bueno, tú eres el trompeta principal y ya. O sea, yo no podía llegar a ese ensayo sin saber lo que tenía que hacer. Y en la música de orquesta no es solamente que yo sepa leer mi parte y que toque la parte que está escrita, ¿no? Porque hay un montón de compases de cuenta, hay un montón de entradas, de coros, de otros instrumentos que tienes que conocerlo, ¿no? O sea, en pocas palabras, no te digo que no te sepas la música como el director, pero Ujú. algo de eso tienes que saber, ¿no? Porque o sea, no vas a contar una hora de silencios, te vas Así a es. perder, no puedes estar contando una hora. Pues tienes que saberte las partes principales, cómo entran los otros instrumentos, ¿no? Saber guías por ahí de cómo entrar, porque también a tu cargo está toda la fila de trompeta, ¿no? Tú entras y el otro te sigue, o están atentos todos, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los recuerdos más bonitos porque me hizo experimentar la vida profesional a otras revoluciones. Bien, Javier, muy bien. Bien. Eh, y Javier, coméntanos qué es alievo, ¿no? ¿Así se pronuncia? Sí, Alievo. Sí. Bueno, claro que sí. Bueno, Alievo es la, digamos que
concretar mis anhelos de enseñanza, ¿no? Eh, bueno, tú también somos paisanos, somos de Huánuco, y en mi tierra siempre, en nuestra tierra, siempre, siempre ha habido esa ilusión por estudiar la música, ¿no? Y recuerdo bastante cuando estaba joven, pues toda mi promoción, todos mis amigos siempre estaban, "Oye, vamos a estudiar a tal lugar, mira, vamos a ir a ensayar con tal banda y tal esto y tal otro, ¿no? Siempre buscando aprender. Entonces, esa ilusión de querer aprender, cuando ya yo me vuelvo profesional, pues digo, ahora me toca, ¿no? Ahora es mi turno. Qué hago con lo que sé? Cómo lo transmito? Entonces, pensé en, al principio no tenía nombre, este anhelo no tenía nombre, ¿no? Estas ganas de enseñar no tenían nombre. Luego pensé en un nombre, pero Aliego es esto, ¿no? Son mis ganas de compartir con todas las personas que conozco, lo poco que puedo saber, o lo mucho que puedo saber, no sé. Entonces, yo tengo un video. Ya, sí, lo puedes presentar. Comenzó con un proyecto así en casa, la segunda semana después de la pandemia. Comenzó la cuarentena el marzo del 14 de marzo, me parece, la cuarentena. Ujú. La semana siguiente, pues, ya estaba una semana en casa encerrado y estaba pensando en algo, ¿no? Se tenía que hacer algo, no me puedo. Esas ganas de querer compartir no se quedaban ahí dentro de mí nada más. Y abrí esto. Saludos de bienvenida a todas las personas que están viendo mi canal. Mi nombre es Javier Pacheco Mendoza. Soy profesor de trompeta en el Conservatorio Nacional de Perú. A continuación, les quiero presentar una secuencia de videos dedicadas al aprendizaje de la trompeta. Síganme. Muy a menudo, los trompetistas profesionales y profesores asumimos que el proceso de aprendizaje de la trompeta es muy simple, y por qué no decirlo de forma muy rápida. Pero nos olvidamos que los estudiantes principiantes tienen que realizar un sinnúmero de actividades motrices para lograr tocar la trompeta. Por ejemplo, tienen que usar los dedos, tienen que soplar aire, tienen que fijarse en su postura, tienen que leer una partitura. Todos estos procesos no son simples al principio. Si no están automatizados, el proceso de aprendizaje es tedioso. A continuación, para resolver este asunto, es sistematizado paso a paso qué cosas se tienen que hacer en la trompeta para poder aprenderla sin causarse estrés. El motivo de estos videos es la autoinstrucción y la retroalimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos principiantes que están en sus casas y por primera vez están agarrando una trompeta. Este video va dirigido a esas personas que desean practicar un poco en casa, ya sea como hobby o como querer emprender un largo camino en la trompeta. También está dirigido para aquellas personas que ya cuentan con un profesor, pero muchas veces después de la clase regresan a casa y se olvidan muchos aspectos que repasaron y aprendieron con su maestro. Si quieren seguir viendo más de estos videos, no se olviden de suscribirse a mi canal. A continuación les mostraré cómo hacerlo. Hasta luego. Así inició. Sí, inició como un proyecto clases con videos y un feedback, pues, ¿no? Y enviaba un video. En esos videos yo los veía y les respondía con algunos consejos de cómo mejorar. Entonces, semana a semana íbamos trabajando, ¿no? Con todos los que quisieran. Fue la sorpresa que fueron como 300 alumnos, ¿no? O sea, fue un montón de gente. Me tomaba un par de horas al día grabarlos, revisar los videos, ¿no? Porque eran videos diarios, videos pequeñitos, lecciones pequeñitas, ¿no? Y, y ahí fue donde comprobé que la educación virtual sí funcionaba y funcionaba bien, porque hasta ese entonces todos decían, no, ¿cómo es posible? Yo no voy a apostar por que me enseñen por video, yo no creo en eso,
que tiene que ser presencial, que todo este año va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, tantas cosas en contra de la educación, en contra de, ¿no? Solamente por miedo a lo desconocido, ¿no? Miedo a lo no experimentado. Pero luego que yo vi, ¿no? Hasta, déjame decirte que hasta yo pensaba, tenía mis temores, ¿no? No sabía hasta dónde la educación virtual podría ser productiva. Al principio yo dije, pues voy a experimentar. Pero ya cuando pasó unas cuantas semanas y el primer mes, vi que algunos chicos que estaban enviando sus videos, ¿no? Constantemente, avanzaban bastante. Y avanzaban quizá de manera más rápida a los alumnos que presencialmente yo tenía en casa siempre, ¿no? Y dije, pues esto funciona. Y esto es una gran labor porque hay gente que está, pues, no sé, en cualquier lugar del Perú, ¿no? Y puede acceder a ello. Entonces no descuidemos eso. Voy a seguir por acá. Bien, Fue así que si ya se dio. qué interesante, Javier, lo que comentas. Y bueno, este proyecto Alievot ofrece otros cursos más o solamente el curso de la trompeta. Bueno, al principio fue solamente la trompeta, ¿no? Y luego, o sea, el mundo remoto, digamos, ¿no? El trabajo desde casa, Ujú. enseñó que tenemos otras necesidades como músicos, ¿no? Como ahora, ¿no? Que por ejemplo pueden ser grabar, tiene que, tienes que saber escribir música, tienes que saber tocar instrumentos, hacer grabaciones de audio, tienes que saber editar videos, ¿no? Ujú. A no ser que tengas todo un equipo trabajando atrás de ti que me imagino que debe haber, pero que no creo que todos tengan el privilegio de tener todo un staff de trabajadores Claro. para promocionar su carrera, ¿no? En el caso yo no lo tengo, ¿no? Yo lo hago todo solo. Entonces, abrí cursos que se dedican a esto, ¿no? A la enseñanza de grabación de audio, ediciones de video, curso de arreglos, de composición. Y pues en la trompeta ya voy el quinto mes de enseñanza, ¿no? Quinto mes. Y eso va súper bien porque los chicos tocan bastante. El siguiente mes, diciembre, estoy pasando con ellos al nivel intermedio. Eso quiere decir que sí, se hizo bastante trabajo, ¿no? Para llegar a un nivel intermedio. Y bueno, son todos esos cursos que se imparten, ¿no? Aparte de cosas, digamos, sin retribución económica, ¿no? Siempre se dan, es una especie de contribución, ¿no? A nuestra sociedad, de los músicos. Claro. ¿Y qué novedades o qué proyectos tienes para el 2021, Javier? Bueno, el 2021. Uno es seguir con mis labores en las universidades donde enseño. Ujú. Y lo siguiente es, eh, me he estado entrando un poco al, bueno, poco bastante diría yo, al tema de grabaciones. Y tengo ya algunos discos por entregar, ¿no? Que son de música popular peruana, ¿no? Para que aquellos que al principio, cuando dije que me decido por la música académica, pueden haber pensado que odio la música popular, pero no, o sea, trabajo grabando música popular, ¿no? Tengo unos discos que debo entregar y también he pensado en producir algunos videos de una trompeta que estoy aprendiendo a tocar, ¿no? Bueno, que la toco medianamente, ¿no? Soy alumno de eso. Es una trompeta barroca. Bien, bien, Javier. Y bueno, ya te pregunté qué recomendaciones tenías para los que recién inician en la trompeta y te preguntaría, ¿qué recomendarías a los profesores de instrumento, ¿no? De viento, que todavía no han podido migrar a a la enseñanza virtual, a la enseñanza remota? ¿Qué les recomendarías a esos profesores? Bueno, primero que hay que perder el miedo a aprender, ¿no? Uno es el miedo de aprender, porque aún así seamos profesores o seamos directores o X cargos que tengamos, pues no hay que tener miedo a aprender de todos, ¿no? Entonces, Ujú. enseñar de forma virtual también es un aprendizaje, ¿no? Hay tantas cosas y tú lo sabes y he visto también. Y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarte por todo el trabajo que haces, Felipe.
Gracias, Javier. Uy, ¿no? Un montón. Y de verdad que yo me siento muy contento siempre con trabajo, pues, porque creo que es muy importante lo que haces, ¿no? He visto que Gracias. habías hecho un musical también, creo, en Huánuco, ¿no? Un Sí, sí, concierto. Esto, por ejemplo, en Huánuco no se ha visto y me parece que una oportunidad enorme que se le brinda a la gente, ¿no? De claro. experimentar este. Entonces, volviendo al tema de qué les recomiendo, pues es comenzar a hacer y comenzar a instruirse, ¿no? Buscar a las personas que ya están enseñando y se les ve, ¿no? Con cierto éxito en la enseñanza virtual y ir a tomar clases, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero aprender esto, qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo tener, cómo debo de comenzar, ¿no? Creo que es de lo más normal del mundo, ¿no? A veces tenemos nuestros temores, pero para, para yo enseñar he tenido que recurrir a un montón de clases, ¿no? Me refiero a profesores que son ingenieros de sonido a veces, ¿no? Para ver cómo meto los sonidos al Zoom. Hay un montón de cosas por ahí por interno, cómo hago para enseñar a las 12 de la noche y no puedo tocar la trompeta en casa, ¿no? O sea, qué debo tener? ¿No? Si necesito una consola, necesito una sordina electrónica, es que hay un montón de cosas por ahí Así es. tienes que aprender. Es eso, creo yo, ¿no? Creo que el mundo se rige a todo lo que puedes hacer es todo lo que aprendes. Entonces, es una inversión que a la vez de inversión es contribución con tu sociedad, con los tuyos. Bien, Javier, te agradezco por tu tiempo que te has dado el día de hoy. Agradezco también al Centro Cultural de Bellas Artes Paxar que hace posible esta entrevista y espero que pronto nos volvamos a ver, Javier, y bueno, también tocar en algún momento, ¿no? Te agradezco, Javier. Gracias a ti, Emanuel. Eh, Voy a aprovechar la oportunidad para darle un saludo a tus padres, a tu Gracias. papá, que es un gran amigo, un hermano mayor, diría yo, ¿no? Un papá, que para todo lo que hemos estudiado cuando él estuvo en la época del director, siempre es una persona muy agradable para todos nosotros, nos ha aconsejado. Igual que tu madre, ¿no? Nos ha dedicado un montón de tiempo en la enseñanza del lenguaje musical, en mi caso. Y siempre ellos han sido una gran referencia, ¿no? Agradecerte a ti por, ya, aunque quizá no somos de la misma generación, pues hemos compartido música tocando. Así es. Bueno, también, y qué bien que ahora, pues, Pax Arts esté, digamos, moviéndose contigo, ¿no? Contigo. Pero, o sea, que estás moviendo, estás llevando esta educación en Perú. Es Gracias, gratificante. Javier. Bueno, Javier, nos despedimos y nuevamente te agradezco. Nos vemos, Javier. Gracias. Manuel, nos vemos en algún musical, llévame. Gracias.